Querido Juan Villoro, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, gracias a ti por venir, Karina. Entre las muchas cosas por las que te admiramos, hay una que es un superpoder que tienes para, en muy diversas circunstancias, poder dar 2 pasitos para atrás y mirar lo que está ocurriendo desde un panorama amplio, claro, sensato, sin perder sensibilidad. No sé cómo lo haces. Entonces, pensando en eso, quisiera preguntarte, ¿qué balance haces de este primer año de este nuevo gobierno? Bueno, después de lo que acabas de decir, igual cualquier cosa que exactamente que yo diga va a decepcionar, ¿no? Pero creo que el primer año de gobierno ha traído cosas muy importantes y muy significativas en lo positivo. Sí. Destaco de entrada el combate a la corrupción, el hecho de tener un presidente que no está interesado en enriquecerse, y esto es una auténtica excepción en la vida mexicana. Es una novedad total. México ha estado gobernado por una cleptocracia que se dedicó a robar, y lo vimos muy recientemente con casos de gobernadores como Javier Duarte en Veracruz, por ejemplo. De modo que el hecho de que tengamos un gobierno que combate la corrupción, que tiene un régimen de austeridad y un mandatario que tiene una honestidad probada, me parece importante. También me parece muy significativo que sea un gobierno que no pretende reprimir a la población, aunque haya discrepancias. Es notable que no piense ejercer la violencia de Estado. Todos los sociólogos definen, ¿no?, al gobierno como el que detenta el control legítimo de la violencia. Es decir, es el Estado el que puede ejercer una violencia legítima, pero muchas veces esta violencia se ha ejercido para reprimir a la gente. Entonces yo creo que ahí tenemos 2 características muy importantes, y me atrevo a decir que son históricas: no robar, no reprimir. Y ahí va ya una aportación importante de este gobierno. Ahora, ¿basta eso para que la gestión de López Obrador sea magnífica? Pues por supuesto que no, porque gobernar es dificilísimo y hay 1000 cosas pendientes. Creo que dentro de los déficits de este gobierno está el poco apoyo a las artes, a la cultura, al conocimiento, a la ciencia y a la salud, que yo creo que son factores esenciales de un gobierno, especialmente de uno que pretende ser progresista. Y ahí yo creo que hay una deuda pendiente, que ojalá se pudiera hacer un viraje en ese sentido, pero creo que sí ha quedado mucho a deber en el apoyo a todos estos sectores el actual gobierno. Y luego también me preocupan apoyos a proyectos desarrollistas que son totalmente conservadores, como el Tren Maya, por ejemplo, ¿no?, que es un proyecto que beneficiará a unos cuantos y fundamentalmente al capital extranjero, que atenta contra las comunidades locales, que va a destruir parte del patrimonio y de la ecología, y que es absurdo que un gobierno como este lo apoye. Entonces veo elementos contradictorios, y bueno, yo creo que la labor de cualquier persona que sea testigo de esto es tratar de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en un horizonte muy complejo. Hay algunos personajes de esta cuarta transformación, como pensaría yo, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto, que tienen como varias palomitas de parte de la mayoría de los ciudadanos, y hay otros que nos tienen muy desconcertados que estén allí. ¿Es parte, tú crees que es parte de una negociación que pues no hay forma que sea perfecta? No podemos ganar todas las batallas. Bueno, la política está hecha de alianzas, y yo creo que es necesario en muchas circunstancias establecer pactos con sectores que no necesariamente son los más afines a ti, pero yo creo que también la congruencia de un gobierno depende de no hacer excesivos pactos, ¿no? Quienes apoyamos con entusiasmo a López Obrador en 2006, sabíamos que él no iba a pactar con el Bester Gordillo y que no iba a pactar con ningún sector que tuviera que ver con el PRI o con el PAN. Desgraciadamente no llegó a la presidencia en ese momento, y cuando 2 elecciones después, o 3 contando la del 2006, llega a la presidencia, pues llega con el partido evangelista, que no me parece el mejor socio para un gobierno progresista, y llega con una cantidad de alianzas de líderes sindicales, caciques muy cuestionados, expriistas, expanistas, y entonces la combinación que permite que él llegue al poder, pues ya difícilmente hace pensar en un gobierno que tendrá en todos sus sectores la misma integridad. A mí me preocupa mucho la presencia de Manuel Bartlett, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad,
electricidad. Sabemos que se relacionó con la electricidad porque apagó el sistema en 1988, ¿no? Y entonces fue el máximo responsable del principal fraude electoral que ha habido en el país. Entonces, ¿cómo es posible que él esté apoyando a López Obrador? Y me pregunto, ¿qué tanto le puede dar realmente alguien que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por los problemas que tiene con la justicia en Estados Unidos, que ya es un dinosaurio del PRI, que no pertenece pues a grupos de poder fuertes? ¿Qué tanto le da para tenerlo ahí? Y ahora cuestionado también por su situación patrimonial no fácil de explicar. Entonces, pues me parece que es una alianza que ni le aporta mucho a López Obrador y que sí pone en entredicho la integridad ideológica y ética de su gobierno. Por otra parte, yo celebro que haya gente como Alejandro Encinas, por ejemplo, subsecretario de Gobernación, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario con víctimas de la violencia en México, que ha retomado el caso Ayotzinapa, entre muchos otros, y que pues es una persona que creo que está contribuyendo a recuperar tejido social en circunstancias muy difíciles. Marcelo Ebrard, desde luego, es un político enormemente hábil. Creo que le ha tocado un papel ingrato, porque tenemos encima a Donald Trump. Creo que las negociaciones que él ha sacado adelante han sido muy hábiles en términos de ganar oxígeno. Él mismo ha dicho, necesitábamos ganar tiempo. Entonces no son negociaciones donde México realmente preserva mucho. ¿Por qué? Porque Donald Trump amenazó con ponerle aranceles a las exportaciones mexicanas, y este tema, que era claramente económico, se zanjó a partir de un trueque. El trueque fue decirle a México, hazte cargo, la frontera. Exacto, de todos los migrantes. Entonces un tema económico se convirtió en un tema de gobernabilidad, en un tema migratorio. Y de facto, Marcelo Ebrard ya devino secretario de Relaciones Exteriores, que ya lo era, y al mismo tiempo subsecretario de Gobernación, porque él tiene que ver ahora todo el papel de los migrantes. Y la promesa de Donald Trump de que México sería el muro, pues ya se cumplió. El muro somos todos nosotros. O sea, el muro es el país entero que tiene que contener a los migrantes de Centroamérica. Esto habla de la terrible debilidad de México en la negociación. Se evitaron males peores, probablemente sí, pero al mismo tiempo quedamos en una evidencia de subordinación muy grande. Y también uno se pregunta, ¿qué tan significativo es mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Si hubiera ahorita alguna medida muy fuerte por parte de Estados Unidos, seguramente habría consecuencias grandes para las empresas mexicanas, pero sobre todo para aquellas que se benefician del TLC, que son las grandes empresas de México. O sea, el TLC no es para todos los mexicanos. Uno de sus principales impugnadores fue López Obrador. Él estuvo totalmente en contra cuando esto se hizo, pero bueno, es una de las paradojas de la política, ¿no? Él fue el principal enemigo de Fobaproa y ahora ha creado un nuevo Fobaproa, que es el pago por el aeropuerto que no se hizo en Texcoco, que eso lo vamos a pagar todos los mexicanos, la inversión de millones de dólares que ya estaba ahí. Entonces, estas contradicciones de la política pues son difíciles de aceptar. Yo creo que es importante tener equilibrios, es importante hacer pactos, pero creo que pues este gobierno ha llegado con demasiadas alianzas espurias. No creo que sea, digo, no por echarle ninguna flor para nada al gobierno en ese sentido, pero no creo que sea fácil tratar con un personaje como Donald Trump gobernando Estados Unidos y no llegar a las armas en 15 segundos. Es muy difícil porque es un problema estructural, no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con la forma en que se ha planteado la economía mexicana. No tenemos una suficiente diversificación de mercados, se ha abandonado mucho el comercio con América Latina, no se ha explotado lo suficiente la cuenca del Pacífico, todos los países que están esperando mayor participación de México, China, Japón, Corea del Sur, etcétera, y tampoco hay una gran diversificación con Europa. Entonces, evidentemente, cuando tú te encuentras con esto y tienes un presidente como Donald Trump que puede picar el botón rojo de la bomba atómica y que, como sabemos, es un tipo impulsivo, yo entiendo que es una negociación muy difícil. Por eso creo que en esa circunstancia tan terrible,
pues ha ganado algunos minutos de respiro Marcelo Ebrard, pero esos minutos que él ganó evidencian inevitablemente pues la debilidad en la que se negocia con Estados Unidos. Que es estructural. Es estructural y viene de hace mucho es, tiempo. No, por supuesto no fue creada por esta administración, es parte de los problemas que enfrenta López Obrador. Ahora, es un presidente él que no le interesa mucho el mundo exterior, no ha hecho un solo viaje al extranjero en su primer año. A lo mejor le da miedo viajar, no sabemos. Yo creo que no le interesa, yo creo que él tiene una política de que la mejor política exterior es la política interior. Lo ha dicho en repetidas ocasiones. Exactamente, sí. y está muy concentrado en eso, creo que en ese sentido. Y tiene algo de sentido también. Tiene mucho sentido porque es un presidente que conoce como pocos este país. Así yo es. creo que desde el general Cárdenas Como nadie había recorrido el país como él. Es una persona que le ha dado la mano por lo menos a una tercera parte de la población. O sea, realmente ha estado en contacto con todo. Es alguien que tú le puedes decir, hay un rezago en tal pueblo, de tal municipio, lo conoce. Eso es muy importante, ese conocimiento, pero no puedes abandonar lo otro. Hay momentos en que es necesario entender que México forma parte de una globalización que es totalmente inescapable. Estamos metidos en ella. Decías hace rato, enlistabas los sectores que tenemos la sensación de que están abandonados, desdeñados, entre la austeridad, los recortes, los despidos. Parece como si no le importara la salud, no le importara las artes, no le importara la cultura, no le importara la academia, no le importara... Y ha levantado en la clase media, digamos, unas alertas, y entre la gente que ha estado inconforme con su llegada también. Concentrándome en la gente del arte y de la cultura, ¿es una percepción que tenemos o de verdad lo considerará un tema de más, un asunto de privilegio, una cosa de lujo y no un artículo de primera necesidad, como sabemos tú y yo que es? Una gran paradoja es que la gente del arte apoyó en su mayoría a López Obrador. Y ahora nos sentimos, estamos molestos. Sí, yo estuve con él en varias reuniones en la campaña del 2006, que fue la campaña que despertó, creo que, mayor esperanza en su destino político, y ahí le reclamábamos un poco, le decíamos, tú sabes que te vamos a apoyar y quizá como das por sentado nuestro apoyo, no quieres hacer mucho en favor de las artes o no estás proponiendo una plataforma cultural que deberías tener. Sí. Y él oía, pero no hacía mucho caso al respecto. Creo que con el tiempo él se ha decantado por entender que tiene un mercado electoral muy fuerte y al que debe mantener satisfecho, y pues la minoría de la gente que se dedica a la investigación, al conocimiento científico, humanístico, al arte y a la enseñanza, pues no forma parte de la gente que necesita, y al mismo tiempo pues en el discurso que él tiene de considerar que hay gente favorecida, que tiene que sacrificar privilegios, pues han entrado también los creadores del arte, que tú y yo lo sabemos, y tú más que yo, porque como actriz sabes lo sufrido que es ensayar. Este es un país donde no se pagan los ensayos, donde seguramente tú has estado involucrada en proyectos donde estuviste 2 meses entregando la piel y memorizando textos, y de pronto te dicen no se va a hacer el proyecto, y durante 2 meses ya habías trabajado gratis en él, y luego lo que te pagan es totalmente simbólico, y así son todos los trabajos de la cultura. Es una cuestión de vocación, de sufrimiento, de entrega muy importante. Y yo creo que un país como México, si es conocido por algo, es justamente conocido por su cultura. Es decir, es lo más valioso que tenemos en un sentido identitario, en un sentido de reconocimiento entre todos nosotros. Esto contribuye al tejido social, y el hecho de hacer cultura no es un capricho personal, sino que es un espejo en el que todo mundo se puede ver reflejado. O sea, cuando tú oyes una canción mexicana, estando, por ejemplo, fuera del país, pues sientes una emoción extraordinaria de pertenencia. O sea, tú eres parte del país que produjo esa canción. Y lo mismo sientes tú con un guiso mexicano que te recuerda los sabores y olores de tu infancia. Y lo mismo al leer una novela o al leer un poema que te remite a una situación que es
el lenguaje más íntimo que tenemos nosotros, pues todo eso es de lo que estamos nosotros constituidos. Entonces, el país que produjo el muralismo, que publicó en tirajes masivos La suave patria de Ramón López Velarde cuando murió a los 33 años, este poema en el que tanta gente se pudo ver reflejada porque describió al país no como el país de los héroes, el país de las proclamas de bronce, sino un país íntimo, un país con alacenas con compotas, con el relámpago verde de los loros, con el tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería, con este país que celebra la picadura de la jonjolí, que habla de que es un país vendedor de chía, no patria vendedora de chía, dice López Velarde. Entonces, ese país se ha fraguado con la cultura y entonces, si se quiere hacer una cuarta transformación, que me parece muy notable y me parece que es muy inteligente desde el punto de vista programático e ideológico y propagandístico, hablar de una cuarta transformación, pues no puede quedar afuera la cultura, ¿no? Y eso es algo que creo que sí ha sido un déficit hasta ahora. Cambiando un poquito el tema, saliéndonos tantito de lo político, quisiera preguntarte, con todo lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica sin duda, pero ya a nivel mundial, de una especie de revolución cultural con respecto al feminismo y a las nuevas masculinidades. Tú y yo, que sin duda pues fuimos educados hace muchos años con valores que ahora están siendo revisados, revisitados, retados. ¿Qué piensas? ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Qué opinas de esta ola feminista? ¿Qué opinas de estas propuestas de nuevas masculinidades? ¿Qué opinas del lenguaje incluyente? De todo eso, ¿qué opinas? Yo creo que una de las cosas más importantes que están pasando es justamente la revuelta feminista. Yo hablaría de muchos feminismos y creo que es necesario considerarlo así, porque creo que hay muchas veces como un rechazo a la palabra feminista, como si fuera una especie de policía de género. Que debe haber, y no, hay muchas maneras de entender el feminismo. Básicamente, desde luego, de lo que se trata es de lograr una equidad de género que estamos muy lejos de tener, pero muy lejos. No basta proclamar el deseo de que exista la equidad para que suceda. Tenemos una educación machista terrible, muchos de nuestros símbolos son tremendos, el himno nacional es un himno guerrero, depredador. Yo me acuerdo, por ejemplo, del valiente en la lotería, ¿no? Esta figura del valiente es un hombre que tiene un puñal ensangrentado, o sea, el valiente es casi un asesino, exactamente. Entonces, esta idea, y en la misma lotería la dama, pues es una especie de Barbie súper modosita, ¿no? Entonces, estos arquetipos de la mujer, del hombre, están en los juegos populares, en la canción, en el bolero, en todos los aspectos de la vida mexicana. Uno de los grandes temas de este país son los feminicidios, y todas las personas que se han dedicado a investigarlos coinciden en el hecho de que es muchísimo más fácil hacer una denuncia penal por un robo que por un feminicidio. Entonces yo creo que es uno de los grandes pendientes de este país. Me parece muy notable que la ola feminista haya despertado. A mucha gente le sorprende el encono con que se han manifestado algunas mujeres y el hecho pues, de que se hayan pintarrajeado monumentos y todo, pero inevitablemente todas las revueltas sociales han pasado por esto. No se puede llamar la atención sin... modosamente. Exactamente, sin romper algo. O sea, no puedes hacer un omelette sin romper los huevos. Por otra parte, el lenguaje. Ese es otro tema que me parece muy importante. Yo creo que el lenguaje pertenece al pueblo, no a la academia. Julio Cortázar decía que al diccionario se le debía llamar cementerio, porque es a donde van a morir las palabras. Wow. Una vez que llegan al diccionario, ya es que la palabra murió, ya no tiene vida propia ni se puede convertir en otra cosa. El lenguaje lo estamos inventando entre todos y yo creo que es muy importante que vayamos nosotros aplicando el lenguaje conforme a criterios establecidos y respetados por todos. Ahora, el lenguaje es equivocado. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, decimos quiero una ensalada orgánica. Y eso no quiere decir que las otras ensaladas sean de plástico, ¿no? Sino que quiere decir que no usa ni pesticidas el que cultivó esas lechugas, ni fertilizantes dañinos, ¿no? Decimos tuve un tumor benigno.
como si fuera bueno tener ese tumor. O Ajá. sea, sería un tumor inocuo. O sea, hay imprecisiones permanentemente. Continuas en el lenguaje. Sí. Y una de las grandes imprecisiones del lenguaje es, desde luego, la presencia de género masculina que es opresiva. Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar culturalmente, a medida que todos aprendamos a hablar de otra manera. Yo creo que se puede ir haciendo un lenguaje que se desmasculinice cada vez con mayor fuerza. A mí me parece muy peligroso que empecemos a hablar como hablaba Vicente Fox, o como hablan algunas gentes en los actos, para ser incluyentes, dicen amigos y amigas. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, espero que estén muy contentas y muy contentos. Y va desdoblando el lenguaje, y eso es insoportable. Es insoportable, es artificial, incómodo. Exacto, nadie habla así. Sí. Decir nosotres por nosotras o nosotros, bueno, a lo mejor se vuelve una norma, pero tendrá que volverse una norma para que lo digamos con tranquilidad. Entonces ya el pueblo va a ir decidiendo, pero creo que sí forma parte de una educación cultural importante que se desmasculinice el lenguaje. Me parece necesario, creo que es absurdo que con un decretazo ya pensemos que vamos a hablar distinto, porque ninguna lengua y sobre todo así. Que hablando distinto vaya verdaderamente a significar una vida más inclusiva. Es que si el cambio cultural viene antes, exacto, tienes toda la razón, si el cambio cultural antecede a ese cambio de palabras, entonces será lógico utilizar esas palabras más incluyentes, porque ya la realidad habrá cambiado. Haciendo un ejercicio de proyección, ¿qué esperas o qué... Sí, sobre todo eso, ¿qué esperas que se lograra en este segundo año de gobierno? ¿Qué te gustaría ver que ocurriera? Mira, ha habido un enorme ahorro. Baby step, aunque sea para... No, ha habido un enorme ahorro que hemos visto en muchísimas áreas. Eso ha sido muy claro. El ahorro ha sido muy grande. Ahora, ¿cómo se va a usar ese dinero? Yo creo que ahí hay una cuestión importante. Creo que hay una tentación de utilizar este dinero de manera asistencialista, es decir, de beneficiar a sectores que van a seguir dando votos para el actual gobierno. Puede ser parte del destino natural de ese dinero, pero yo creo que es muy importante que ese dinero se utilice en inversión que a largo plazo ayude a elevar la calidad de vida de la mayoría de la gente. Y en ese nivel de inversión yo pongo la educación, la cultura, el arte y la ciencia. O sea, no podemos pensar que México va a ser un país mejor si no se invierte en estos sectores. Yo creo que eso será muy importante. A mí me gustaría ver eso. Me gustaría también que hubiera digamos, un cese al fuego contra la prensa y los medios. O sea, creo que una de las grandes modas de los políticos contemporáneos consiste en dividir a la población creando un discurso que más que político es mesiánico, es decir, un discurso entre buenos y malos, que es muy eficaz para los fines de los políticos, porque entonces si ellos no cumplen, no son sometidos a la rendición de cuentas a la que se debe someter un político, sino que ya están en otra lógica, están en una lógica mesiánica, una lógica más de profetas, y si no cumplen o no pueden hacer lo que dijeron, la gente dice, no, es que no los dejaron. Ellos eran buenos, pero no los dejaron. Se convierten en mártires. Y yo me gustaría, haría votos porque hubiera un mayor respeto a la crítica, porque la crítica no es concebida necesariamente para desmontar un gobierno o para obstaculizarlo, sino todo lo contrario. Yo haría votos porque ya se acabara esta innecesaria y estéril condena a quienes piensan diferente y pertenecen a los medios de comunicación. Pero tengo la impresión de que está en el ADN del presidente no hacerlo. Esa controversia. Sí, él forma parte de su manera de ser, reaccionar airadamente ante la gente que piensa distinto. Después de García Luna, ¿crees que caigan más cabezas o ya vamos? Yo creo que es necesario, y seguramente sin que haya una cacería de brujas y conforme a derecho, pues creo que ya Medina Mora ha sido cuestionado y mucha otra gente tendrá que pagar por esto, porque ha habido una descomposición de todo el sistema de seguridad muy grande, y yo creo que eso es uno de los grandes rezagos que ha tenido este país. Para ti, ¿qué trae el 2020? ¿En qué momento estás? ¿En lo profesional? ¿En lo creativo? Bueno, estamos hablando de muchos problemas que tiene México y todo, pero los países complicados pues producen también la necesidad de reaccionar a través de
las historias, del arte, de otras cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa escena de la película El tercer hombre, en donde Orson Welles dice, ¿qué es lo que produjo la paz y la estabilidad de Suiza? El reloj cucú. Dice, en cambio, la corrupción, las intrigas y las guerras de Italia produjeron el Renacimiento. Como ¿no? dice este monje budista, el lirio crece en el fango. Exactamente. Entonces, bueno, así es, ¿no? Para celebrar el paraíso necesitas haber conocido el infierno. Y yo creo que, bueno, esta realidad tan convulsa también es un vivero de creatividad enorme. Yo creo que lo más valioso que tiene este país son pues, las gentes que de manera creativa resisten, ya sea en actividades de la vida diaria, en actividades solidarias o a través de la representación de la realidad que es el arte. Bueno, entonces yo en lo personal, en mi pequeñísimo papel que puedo hacer, pues estoy tratando de terminar una novela, escribiendo una nueva obra de teatro y bueno, no me faltan temas, ¿no? Todos los días ocurre algo que te estimula en este país. Te agradezco muchísimo por eso y por todo lo demás. No, gracias a ti, Karina.